Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco bomba. Reencuentro secreto de Hande y Kerem, apoyo inesperado que lo cambia todo. Series turcas al rojo vivo. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo un chismecito jugosísimo que contarles. Prepárense porque este vídeo va a explotar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes sociales y que tiene a todo el mundo con la boca abierta: el posible reencuentro secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Nuestra pareja favorita de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos aquí, podría estar dándose una segunda oportunidad. Pero eso no es todo, porque además de hablar de ese chisme que nos encanta, vamos a explorar cómo este tipo de situaciones, estos apoyos inesperados entre actores, pueden tener un impacto gigante en las series turcas que amamos. Vamos a ver cómo las relaciones detrás de cámaras, los rumores, los reencuentros, todo esto alimenta la pasión de los fans y a veces incluso influye en el futuro de nuestras series favoritas. Así que abróchense los cinturones porque este viaje por el mundo del salseo turco va a estar lleno de giros inesperados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estoy trayendo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. Así que si son tan fans como yo, este es su lugar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle caña a este vídeo. Empecemos hablando, obviamente, de la pareja del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en Senkalkam era innegable, tanto que la ficción traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas, no solo de Turquía, sino del mundo entero. La serie, una comedia romántica clásica, nos contaba la historia de Eda, una joven florista, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Un contrato de compromiso falso los une, pero como suele suceder, el amor verdadero termina floreciendo. La serie fue un éxito arrollador, vendiéndose a más de 85 países. Pero como todos sabemos, su relación llegó a su fin. Y la separación, aunque fue hace ya un tiempo, dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Por eso, los rumores de un posible reencuentro han causado tanto revuelo. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues principalmente de redes sociales. Algunas fotos y vídeos los han mostrado en los mismos lugares, aunque intentando no coincidir directamente. También se dice que personas cercanas a ambos han insinuado que están en contacto, aunque manteniendo las cosas en secreto. La especulación ha llegado a niveles estratosféricos, con fanáticos analizando cada publicación en Instagram y cada historia compartida, buscando señales ocultas que confirmen el ansiado regreso. Se han creado hilos interminables en Twitter, foros dedicados y hasta análisis forenses de las paletas de colores que usan en sus fotos, buscando una conexión que quizás no existe. Pero más allá del chisme, ¿qué impacto podría tener un reencuentro real en sus carreras? Bueno, creo que sería enorme. Para empezar, aumentaría aún más su popularidad individualmente. Ambos actores han seguido cosechando éxitos por separado, pero la sombra de Senkalkam siempre los ha acompañado. Hande ha participado en proyectos ambiciosos demostrando su versatilidad como actriz, y Kerem ha explorado nuevos horizontes, incluso coqueteando con proyectos internacionales. Sin embargo, la combinación de ambos sigue siendo una fórmula ganadora que el público añora. Pero además abriría la puerta a nuevos proyectos juntos. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem. Sería un bombazo absoluto. Las cadenas de televisión y las productoras estarían peleándose por tenerlos. Su química es innegable y el público los ama juntos. Así que, desde el punto de vista profesional, sería una jugada muy inteligente. Las posibilidades son infinitas: una secuela de Senkalkam ambientada en un nuevo contexto, una película romántica con un guión innovador, o incluso una serie de acción donde ambos interpreten personajes completamente diferentes. La sola idea de verlos juntos de nuevo en pantalla genera una anticipación masiva. Ahora hablemos de otra serie que también ha generado mucho revuelo y que, de alguna manera, también se relaciona con este tema de los apoyos inesperados y las relaciones detrás de cámaras, Yark, o Juicio como la conocemos en algunos lugares.
Esta serie es un thriller judicial que ha cautivado al público con su trama llena de suspense y giros inesperados. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada apasionada y a veces imprudente. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. Yark ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su dirección impecable. Pero además la serie ha destacado por abordar temas sociales importantes como la justicia, la corrupción y la violencia de género. Y aquí es donde entra en juego el tema de los apoyos inesperados. Porque aunque no hay rumores de romance entre los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, su química en pantalla es evidente. Y se nota que hay una gran amistad y respeto mutuo entre ellos. Esto se ha traducido en un apoyo constante entre ambos, tanto dentro como fuera del set. Se les ve apoyándose en entrevistas, promocionando el trabajo del otro en redes sociales y en general, mostrando una actitud muy positiva y colaborativa. Este apoyo mutuo ha tenido un impacto muy positivo en la serie. La química entre Kaan y Pnar es uno de los principales atractivos de Yark. Los fans adoran verlos interactuar y se sienten identificados con su relación. Además, el hecho de que se apoyen mutuamente fuera de la pantalla transmite una sensación de autenticidad que conecta aún más con el público. Y esto sin duda ha contribuido al éxito de la serie. La dedicación que muestran al promocionar el trabajo del otro en sus redes sociales, la forma en que celebran los logros de su compañero y la complicidad que irradian en las entrevistas son elementos que alimentan la conexión con los fans y fortalecen la imagen de la serie. Otro ejemplo de cómo las relaciones detrás de cámaras pueden influir en el éxito de una serie lo encontramos en Kukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de una familia que controla un barrio problemático de Estambul. La historia se centra en Yamak, el hijo pródigo que regresa a casa para asumir el liderazgo del clan. Kukur se caracterizó por su trama intensa, sus personajes complejos y sus escenas de acción espectaculares. Pero además, la serie destacó por la camaradería que se respiraba en el set. El elenco se convirtió en una verdadera familia, y esto se reflejaba en la pantalla. Se les veía apoyándose mutuamente, celebrando los éxitos de cada uno y superando juntos los momentos difíciles. Esta conexión entre los actores se transmitió al público, que se sintió parte de la familia Kukur. Y esto, sin duda, fue uno de los factores clave del éxito arrollador de la serie. Las constantes bromas que compartían en redes sociales, las fotos de grupo que mostraban la unión del elenco y los mensajes de apoyo que se enviaban entre ellos crearon una atmósfera familiar que resonó con el público. En el caso de Kukur, aunque no hubo rumores de romances entre los actores, sí hubo muchos ejemplos de apoyo inesperado. Por ejemplo, cuando uno de los actores principales tuvo que ausentarse temporalmente por motivos de salud, el resto del elenco se volcó en apoyarlo y en mantener la serie a flote. Esto demuestra que el apoyo no siempre tiene que ser romántico. A veces el simple hecho de estar allí para un compañero, de ofrecerle tu ayuda y tu comprensión, puede marcar la diferencia. Este tipo de gestos fortalecen la cohesión del equipo y contribuyen a crear un ambiente de trabajo positivo que se traduce en una mejor calidad del producto final. Ahora vamos a hablar de una serie un poco diferente, pero que también se relaciona con este tema de los apoyos inesperados, Muhteşem Yzyl, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La historia se centra en la vida del sultán y sus relaciones con sus esposas, sus hijos y sus consejeros. Muhteşem Yzyl fue una de las series turcas más ambiciosas y costosas de la historia. La serie destacó por su elaborada puesta en escena, su vestuario impresionante y sus actuaciones sólidas. Pero además, la serie generó mucha controversia por su representación de la historia otomana. Algunos críticos la acusaron de ser inexacta y de glorificar una época de opresión. La precisión histórica siempre es un tema delicado en este tipo de producciones, y Muhteşem Yzyl no fue una excepción. En el caso de Muhteşem Yzyl, el apoyo inesperado vino de parte del público internacional. A pesar de las críticas en Turquía, la serie fue un éxito arrollador en muchos países de todo el mundo. Los fans quedaron fascinados por la historia, los personajes y la cultura otomana. Este apoyo internacional permitió que la serie se mantuviera en antena durante varias temporadas y que se convirtiera en un fenómeno global. Esto demuestra que el apoyo no siempre tiene que venir de dentro.
A veces el reconocimiento y el aprecio del público extranjero pueden ser suficientes para impulsar una serie al éxito. La fascinación por la cultura turca, la intriga palaciega y las complejas relaciones entre los personajes fueron elementos que resonaron con audiencias de todo el mundo. Como vemos, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, de dramas, de romances y de apoyos inesperados. Las relaciones detrás de cámaras pueden tener un impacto enorme en el éxito de una serie. Ya sea por la química entre los protagonistas, por la camaradería entre el elenco o por el apoyo del público, lo cierto es que las relaciones humanas son un factor clave en la producción de una serie. La magia que se crea en el set, la conexión que se establece entre los actores y la forma en que se proyecta esa energía en la pantalla son elementos que influyen directamente en la recepción del público. Y volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué pasará con Hande y Kerem? ¿Se confirmará su reencuentro? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de esta pareja icónica se aferran a cada rumor, a cada pista y a cada señal que pueda indicar un posible regreso. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo del salseo turco. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como fans, nos encanta soñar y fantasear con la posibilidad de ver a nuestras parejas favoritas juntas de nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Antes de despedirme, me gustaría pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estoy preparando muchas sorpresas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que sigan disfrutando de las series turcas. Chao, chao.